Muy bien, pues vamos entonces a la exposición de la palabra. Para ello acompáñenme en su Biblia a la carta de Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 3. Bien, hoy es domingo 20 de febrero del 2022 y estaremos estudiando la porción del capítulo 3, versículos 6 al 14, y he titulado este mensaje La maldición de la autojusticia. La maldición de la autojusticia. Acompáñenme en su Biblia, capítulo 3 de Gálatas, a partir del versículo 6, y leemos. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nuevamente, Señor, estamos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad y nuestra dependencia de tu ayuda. Guía, Señor, la exposición de tu palabra de tal forma que sea fiel, pero que también encuentre corazones receptivos. Que tu voz, Señor, prevalezca y sea bien recibida en cada uno de los que están escuchándola hoy. De tal manera, Señor, que seamos todos transformados, seamos todos santificados y crezcamos en el conocimiento de tu perfecta voluntad para tu gloria y tu honra, Señor. Amén. Amén. Bien, como hemos estado comentando, Pablo está sumamente preocupado por el hecho de que los hermanos en las iglesias de Galacia están siendo fascinados, como dice aquí la Reina Valera en el versículo 1 del capítulo 3, es decir, hechizados con un mensaje distinto al evangelio verdadero. Ahí en el capítulo 3, versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros crucificado? Evidentemente estaban maravillándose de las enseñanzas que este grupo de falsos maestros llamados judaizantes habían traído a esas iglesias. Pero el apóstol no solamente se preocupa, sino que se ocupa para combatir esta herejía y cualquier otra que empezara a filtrar en las iglesias cristianas, cualquier cosa que se empezara a filtrar que fuera contraria a la doctrina bíblica. Desde el inicio de esta carta, que se entiende que es la primera que escribió, manifiesta su asombro porque los cristianos estén dejándose seducir por una enseñanza diferente.
En el versículo 6 del capítulo 1 dice, estoy maravillado, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y aclara, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Para combatir esto, ocupándose precisamente de esa infiltración de doctrinas falsas, Pablo presenta en primer lugar una defensa de su apostolado. Capítulos 1 y 2. Era necesario que a él lo tomaran en serio como portador del mensaje divino. Tanto él como su mensaje son de origen divino. Y ahora ha iniciado la defensa de la verdad en base a las mismas escrituras. La mejor manera de contrarrestar una falsa enseñanza es con la verdad bíblica, con la misma Biblia, obviamente bien comprendida y bien aplicada, porque sabemos que es relativamente fácil tomar un texto, tomar una porción de la Biblia y sustentar una falsa doctrina, sustentar aquello que queremos creer. Ahora que muchos de ustedes han iniciado el estudio de hermenéutica que ofrece el Instituto de Expositores, se dan cuenta de la importancia de la correcta interpretación de la Escritura y de todos los aspectos que hay que considerar al estudiar la Biblia. Sé, ¿verdad?, por testimonio de algunos de ustedes, que les ha ayudado muchísimo desde el comienzo para su estudio personal, para comprender mejor lo que están leyendo y llevarlo a una aplicación correcta en su propia vida. Qué bendición tener esos recursos. Entonces, ¿cómo se combate una falsa enseñanza? Con una buena interpretación de la misma Biblia. Y eso es lo que hace Pablo en esa sección de su carta a los Gálatas. No nomás aquí, ¿verdad? Pero aquí particularmente va a recurrir al Antiguo Testamento para sustentar y defender la doctrina de la justificación solo por la fe. Seguramente los falsos maestros insistían a los cristianos de origen gentil. Estas iglesias de la región de Galacia estaban compuestas principalmente por personas que venían de un contexto pagano, de un contexto gentil, ¿sí? Y ellos les insistían que la salvación solo provenía por medio de los judíos y que si iban a disfrutar de la plenitud de la salvación, debían, además de creer en Jesucristo, apegarse a los requerimientos de la tradición judía. En realidad, a esos gentiles no tenía por qué interesarles mucho quién era Abraham o quién era Moisés. Para los judíos, importantísimos personajes en la conformación del pueblo de Israel. Pero para los gentiles, pues realmente no tenía gran relevancia que les hablaran de Abraham o de Moisés o de los grandes personajes de la historia de Israel. Ellos venían de otro contexto, de adorar muchísimos dioses. Pero ciertamente era tal la insistencia, tal la elocuencia y persistencia de los judaizantes, que los cristianos gentiles, aún muy tiernos en la fe, estaban siendo fascinados por sus enseñanzas. Era una realidad, ya estaba ocurriendo, ya estaban ellos abrazando esas enseñanzas, a pesar de que habían creído sin tener en cuenta precisamente esos detalles. Habían creído por la gracia de Dios. Así que con las mismas escrituras del Antiguo Testamento, Pablo demostrará que la justificación siempre
siempre ha sido solamente por la fe, siempre ha sido por gracia. Aún Abraham, el patriarca del pueblo de Israel, fue justificado por la fe y no por las obras de la ley, la cual fue dada siglos después de la vida de Abraham. Así que no solo por la propia experiencia de conversión de los Gálatas es la que da testimonio de la justificación solo por la fe, sino también la palabra de Dios apoya esta enseñanza. La salvación, insisto, siempre ha estado basada en la promesa de Dios de bendecir a los hombres a través de la simiente de Abraham, quien sin duda alguna es Cristo, y Pablo le deja aquí muy claro. Estudiaremos entonces esta sección en 3 apartados. La primera es la promesa de la justificación solo por la fe. Versículos 6 al 9. La segunda es la maldición de la justicia propia. Y la tercera es el cumplimiento de la promesa. Los últimos 2 versículos, 13 y 14. Vayamos entonces a la promesa de la justificación solo por la fe. Versículos 6 al 9 dice: así Abraham creyó a Dios, subrayen ahí, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto haciendo referencia a Génesis 15:6. Y sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, haciendo referencia a Génesis 12:3. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Fíjense bien en esos pocos versículos. Creyó, fe, creyente. O sea, 5 alusiones a la fe. Lo que está diciendo es, ya que Abraham fue declarado justo solo por creerle a Dios, entonces todos los que se acercan a Dios por la fe, igual que Abraham, son verdaderos hijos de Abraham. Trátese de judíos o trátese de gentiles. En primer lugar, vemos aquí que Abraham creyó y por lo tanto los que creen son hijos de Abraham. La bendición dada a Abraham fue para todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las etnias, todos los pueblos. Y esto nos permite ver el alcance o la extensión de la justificación solo por la fe, que va más allá del pueblo de Israel. Y aquí debo aclarar que no está enseñando universalismo, es decir, que todos se van a salvar por medio de Abraham. Los judíos llegaron a creer que por ser descendientes de Abraham se iban a salvar, nada más por eso, y estaban en un error. Pero no caigamos en el error de pensar también que todos nos vamos a salvar solamente por la fe de Abraham. No es así. Los judaizantes insistían en que las promesas fueron hechas a Abraham. Y si querían ser participantes de esas bendiciones, tenían que entrar en el pacto por medio de la circuncisión, que fue la señal de ese pacto. No podían aspirar a los beneficios de la promesa de Dios de salvación sin formar parte del pueblo de Dios. Y aún hoy en día, ¿verdad? Hay grupos que enseñan esto. Están buscando la manera de asociarse con el pueblo de Israel, con los judíos, para sentir que realmente son recipientes del pacto. Vamos a ver que eso es un error. Abraham, como les comentaba hace un momento, era el héroe por excelencia de los judíos. Le llamaban su padre Abraham. Y como su padre les ha transmitido
su genealogía judía, y la suposición ha sido a lo largo de toda la historia de Israel que si eres judío, entonces estás bien con Dios. Ya tienes asegurada la salvación por la promesa. Pero veamos la discusión de Jesús con los fariseos en el capítulo 8 de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 8. Jesús tiene una discusión muy interesante con los fariseos, precisamente acerca de quién es realmente hijo de Abraham. Está hablando Jesús acerca de que la verdad, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Ok? Y en el versículo 37 empieza diciéndoles, sé que sois descendientes de Abraham. Eso nadie lo niega. Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Observen la confrontación que Jesús hace. Se dicen descendientes de Abraham, pero hacen lo que han oído cerca de su padre, es decir, procuran matarme. Sabemos que el diablo es el que vino a matar, ¿verdad? Versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, vamos aclarando la situación. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Se creían hijos de Abraham en el sentido tradicional y espiritual también. Entonces dice él, bueno, pues demuéstralo, ¿no? Dice versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Entonces ahora se escudan como hijos de Dios. Versículo 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Yo no sé cómo se quedaron, ¿verdad? Los fariseos en ese momento, pero les dio con todo, ¿sí? En su orgullo nacional. Claramente les hace ver que no por ser descendientes de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Y en Romanos 9, versículos 6 al 8, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hijos según la promesa. ¿Quién es un verdadero israelita? El que es hijo según la promesa dada a Abraham, que como vamos a ver es la promesa de bendición en su simiente, en Cristo. Así que Pablo les demuestra que desde el mismo comienzo de la historia de Israel, Dios había escogido a esta nación para que en y por medio de la simiente de Abraham, no solo recibieran una bendición, sino también llegara a ser una bendición para el mundo.
y que el medio ordenado para recibir la bendición fue desde el mismo principio la fe y no las obras, de tal manera que sería la fe la que impartiría la bendición a los gentiles. La aclaración, obviamente, era para los Gálatas. Pablo le está hablando a creyentes en esas iglesias establecidas en la región de Galacia. Pero obviamente estaba confrontando a los judaizantes que se decían creyentes, que se decían cristianos. ¿Sí? Es como decir, te lo digo, Pedro, para que escuche Felipe, ¿no? Él les demuestra con la misma escritura el error en el que estaban. Y en segundo lugar, la promesa para Abraham fue que a través de él los creyentes recibirían por la fe la bendición, fueran judíos o fueran gentiles. No había diferencia. Versículo 8 dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y es interesante que aquí Pablo personifica la escritura. Dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham. Es una manera de decir, Dios, tal como dijo, o como ha sido registrado más bien en la escritura, dijo, Dios, tal como ha sido registrado en la escritura, dijo, que es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Habla de la inspiración, habla de la autoridad de la Biblia. Es Dios mismo hablando y anunciando el evangelio a Abraham. Dio de antemano las buenas nuevas. Preevangelizó, esa es la palabra en el original, preevangelizó. Una sola palabra que se traduce, dio de antemano la buena nueva, le dio a conocer anticipadamente el evangelio. ¿Cuáles eran las buenas nuevas? En ti serán benditas todas las naciones. Es decir, en Abraham, pero por ser el padre de los creyentes, pero no por su obediencia, porque sabemos que su obediencia nunca fue perfecta, sino que a través de él vendría el Mesías, su descendiente según la carne, Jesucristo. Y por fe en el que le resucitó de entre los muertos, es como judíos y gentiles pueden hallar la salvación. Dice el versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de la fe. ¿Sí? No dice que los que se circunciden. No dice que los que sigan la ley, sino los que creen. ¿Como quién? Como Abraham. Como lo hizo Abraham. Lo llama el creyente Abraham. Y esa es la forma de identificar a los cristianos en el Nuevo Testamento. La bendición entonces es la promesa de salvación por medio de la simiente de Abraham que alcanza a los que por la fe en él se acercan a Dios. Además, este versículo aclara lo que significa en ti serán benditas. Dice, los de la fe son bendecidos y no los que descienden de Abraham de manera natural. Los legalistas insistían en que solamente uniéndose a Abraham por medio de la circuncisión, algún hombre podía recibir la verdadera bendición. Y Pablo aclara eso también en Romanos capítulo 4, versículos 9 al 12.
Dice así, Romanos 4:9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? O sea, para judíos o gentiles, ¿sí? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, Abraham ni siquiera tenía idea de qué iba a pasar después. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Después vino eso como señal del pacto, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, o sea, gentiles, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, o sea, también de los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. El punto aquí es que siempre ha sido por fe. Siempre es solo por la fe que somos justificados delante de Dios. Dios no nos pide nada más, sino creer en Jesucristo y la obra completa llevada a cabo en Él. Dice un comentarista, la fe no es una obra justa. La fe no es una obra justa. Oh, es que yo tengo mucha fe. Fíjate, ni siquiera es algo que tú puedes generar. Es algo que Dios da. Dice, la fe es una mano vacía que recibe justicia. Eso es creer que necesito la gracia de Dios para ser justificado. Yo no le propongo a Dios cosas por las cuales Él me puede justificar. Yo solamente extiendo mis manos y le digo, dame de tu gracia. Entonces el apóstol refuerza su argumentación al pasar de este aspecto positivo, que es la bendición por la fe, al negativo, que es la imposibilidad de la justificación por la ley. Y por lo tanto, la maldición de depender de las obras de la ley. Así que en segundo término vemos que la maldición de la justicia propia. Querer presentarnos delante de Dios y ser aceptados por Él en base a nuestras propias justicias solamente implica maldición. Versículos 10 al 12, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, citando a Habacuc. Versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Acudiendo nuevamente al Antiguo Testamento, Pablo hace referencia a 3 citas mediante las cuales sustenta la imposibilidad de alcanzar la justificación por la obediencia a la ley. Básicamente les hace ver que todo aquel que no obedezca todas las cosas escritas en el libro de la ley está bajo maldición. La primera de esas citas la encontramos en el versículo 10, dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sí? Y esta es una cita de Deuteronomio 27, 26. Deuteronomio 27, 26. Lo que dice es que la ley demanda perfección. ¿Sí? La ley demanda cumplimiento. De manera que quien quiera presentarse como justo delante de Dios debe hacerlo en total cumplimiento, no solo de manera parcial.
si cometes una infracción de tránsito y te detiene el policía, tu argumento de que esa es la primera vez que me pasa no sirve de nada. Podrá tener misericordia y dejarte ir, pero desde el punto de vista de la ley, te convertiste en un infractor de la ley. No importa que 1000 veces antes hayas hecho bien ese alto o no hayas cometido ninguna otra infracción. Una bastó para convertirte en infractor, transgresor de la ley. Y esta cita de Deuteronomio 27:26 está en el contexto de las bendiciones y las maldiciones dadas al pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto y antes de entrar a la tierra prometida. Vamos a Deuteronomio 27. No tenemos tiempo de entrar en todos los detalles, pero vamos a ver unos puntos esenciales aquí. Deuteronomio 27, versículos 9 y 10. 9 y 10 dice, y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Es un llamado a la obediencia total, ¿ok? Y de los versículos 15 en adelante, presenta las maldiciones por quebrantar cualquier mandamiento. ¿Sí? Versículo 15 dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Es decir, que así sea. Que quedemos bajo maldición si hiciéremos tal abominación. Y así continúa, con maldición tras maldición por no obedecer los mandamientos de Dios. Versículo 16 dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. A ver, tenemos mucha competencia ahí, ¿no? A ver si pueden hacer algo al respecto. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Y así, ¿verdad? Y esos son solo algunos de los mandamientos. Hay muchos más. Es por eso que en el versículo 26 decreta en forma general la maldición sobre todo el que no cumpla con la voluntad de Dios. Versículo 26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, yo no sé si nos atreveríamos nosotros, ¿verdad? A decir, amén, maldito el que no lea la Biblia diariamente. Digan amén. O sea, está pesado, ¿no? Maldito el que no amare a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente. ¿Dirías amén? Se están poniendo la soga en el cuello. Pues solo falta incumplir alguno de los mandamientos para jalar de ella y colgar inertes, colgar muertos. Después de estas declaraciones, después cada violación a la ley era muerte. Era como, ahí está, el jalón, y ahí quedaste. Cuando dice maldito, ¿qué es lo que significa? Maldito el que no cumpla. Maldito en este contexto es ser dedicado para la destrucción.
que en este caso habla de la condenación eterna. ¿Sí? No es nada más, ay, como a veces decimos nosotros, ¿verdad? Malamente, maldito tal o cual, porque me hizo tal o cual cosa. Pues es muy feo, pero no tiene ninguna repercusión. Pero aquí habla de ser dedicado a la destrucción por Dios. Es la pronunciación de la maldición de Dios sobre todo aquel que no se apegue completamente a su perfecta santidad. Y es la destrucción sobre la cual el Señor Jesús advirtió que debíamos temer. En Mateo 10:28 dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dijo que no debemos temer la persecución, no debemos temer lo que los hombres nos puedan hacer. Pues a lo más que pueden llegar es a destruirnos físicamente, a matar el cuerpo. A quien sí debemos temer es a Dios, quien tiene la potestad de enviarnos al infierno eternamente. ¿Y qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Después de esta declaración de amén, amén, amén a todas esas maldiciones, que hicieron exactamente lo que Dios dijo que serían maldecidos por hacer. Se hicieron ídolos, adoraron esos ídolos, cayeron en inmoralidad sexual, se unieron a mujeres paganas, murmuraban en contra de sus líderes, se rebelaron en contra de Dios mismo. En fin, quebrantaron cuanta ley Dios les había dado y Dios los castigó a lo largo del camino. Las maldiciones venían y venían y venían sobre cada generación. Y el punto es que nadie es justificado por la ley ante Dios. Y eso nos lleva al segundo versículo que hace referencia aquí Pablo, el justo por la fe vivirá. Es una referencia a Habacuc 2:4, la cual engloba toda la doctrina de la fe o de la justificación solo por la fe. Si el justo vive por la fe, entonces no es por la ley que puede ser justificado. No es por obras que puede ser justificado. Y la tercera referencia en el versículo 12 de Gálatas 3 dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es una referencia a Levíticos 18:5. Y ahí en Levíticos 18, versículo 4, dice, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Pablo dice que el que quiera vivir por la ley debe cumplir todas las ordenanzas y estatutos dados por Dios. ¿Están preparados para eso? Les dice. Ustedes que comenzaron por el Espíritu, ¿están preparados ahora para cumplir con todas las ordenanzas de la ley judía? Una vez que procures presentarte delante de Dios en base a tus obras, en base a tu buen comportamiento, al cumplimiento de las ordenanzas de Dios, tienes que permanecer en todas y cada una de ellas, como les decía hace rato de la transgresión o la violación a una regla de tránsito, ¿no? Una ley de tránsito. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por eso ni siquiera las comparaciones valen. Es que yo soy más justo que. Sí, no, aquella persona, no, hombre, es que es terrible. Y se dice cristiano, pero es un amargado, resentido, peleonero. Yo no soy como él.
A mí Dios de alguna manera me debe un favor, ¿verdad? Me debe ver de otra manera distinta. Y el problema de tratar de vivir basados en la justicia propia es precisamente que jamás podremos ser completamente obedientes a Dios. Y eso significa la destitución de su gloria. Obras y fe son dos sistemas distintos, completamente contrarios. La ley no es de fe, dice aquí, la ley no es de fe. Lo cual implica que si es por obras, no puede ser por gracia. Y esto es desde el Antiguo Testamento. ¿Te quieres basar en lo que tú haces para ser justificado ante Dios? Ahora sí que ni la buena suerte sirve aquí, ¿verdad? ¿Quieres anteponer tus buenas obras o tu espiritualidad, tu moralidad, tu bondad, tu servicio, el que practica ciertas ceremonias y tradiciones a la fe? Entonces vive por ellos. Tienes que ser perfecto. Si se requiere la obediencia total a la ley para ser justificado, entonces la condición del hombre, ¿cuál es? Sin esperanza, ¿verdad? Sin remedio. Ahí es donde nos deja el Evangelio, antes de las buenas noticias. Primero nos lleva precisamente a darnos cuenta de nuestra condición, para luego presentarnos las maravillosas noticias en Cristo. Y es el tercer punto, el cumplimiento de la promesa. Versículo 13 de Gálatas 3. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Fíjense, habiendo sido declarados culpables por no poder cumplir con la ley, Cristo nos redimió. Es decir, pagó el precio requerido para rescatarnos, y el pago requerido era la muerte. De manera que, como dice Pedro, en 1 Pedro 1, 18 y 19, fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Pablo cita nuevamente el Antiguo Testamento para ilustrar lo que ocurrió en la cruz. ¿Sí? Es una cita de Deuteronomio 21, 23, que dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es decir, cuando se ejecutaba la pena capital contra alguien, normalmente moría apedreada esa persona. ¿Sí? Lo apedreaban hasta la muerte. Pero después de apedrearlos, la costumbre era atarlos a un poste o a un madero como un signo visible del rechazo por parte de Dios. O sea, no era que una persona fuera maldecida porque estaba atada en el madero, sino que era colgada por haber sido maldecida por Dios, porque murió en desobediencia a la voluntad de Dios. Y lo que Pablo está diciendo es que fue Jesús quien cargó con la maldición que nos correspondía a nosotros los pecadores. Todos estábamos bajo la maldición por no obedecer a Dios. Pero Cristo voluntariamente tomó nuestro lugar y fue hecho maldición por nosotros para que la bendición fuera nuestra. Él cumplió
las demandas de la ley por su perfecta obediencia y sufrió la pena más alta de la ley por su muerte en la cruz. Ahora bien, todos los que creen en Él son justificados para siempre por lo que Él hizo por ellos. Ese es el primer propósito que da Pablo, por el cual Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, alcanzar la bendición de Abraham en Cristo Jesús. Y sería bueno que reflexionaras un poco aquí y pensaras en que si nunca te has sentido condenado por la ley, por transgredir la voluntad de Dios, si no has visto la gravedad de tu pecado, si en el fondo de tu corazón dices, pues soy bueno, soy justo, soy mejor que tal o cual persona, merezco que Dios me escuche, que me ayude. Entonces estás descansando en tu propia justicia y no has comprendido la implicación de que Cristo fue hecho maldición por ti, pues no lo consideras necesario. Si no te ves como suficientemente malo, lo voy a poner estas palabras, pues entonces, ¿qué necesidad de que Cristo haya pagado el precio de mi pecado? ¿Verdad? Pienso en tal vez en aquel que ha vivido encarcelado por mucho tiempo y sale libre, sabe lo que es estar condenado. Y ahora aprecia la libertad. ¿Sí? Aprecia la libertad. Y en su caso tal vez le quede cierta satisfacción por haber cumplido la condena, ¿no? O sea, hay cierta satisfacción, cierto orgullo, pues ya cumplí, ¿no? Pero en el caso del pecador redimido por Cristo, aprecia y disfruta la libertad de la que goza aún más porque alguien más cumplió la condena que le correspondía a él. Y si la condena era la muerte, entonces aún mayor gratitud porque fue librado del castigo. Y no solo eso, sino que quedó completamente justificado, libre de culpa. ¿Te das cuenta de eso? ¿Sí? ¿Cómo no vivir agradecido con el Señor Jesucristo si disfrutas de una libertad que no te corresponde disfrutar? Porque no recibiste el castigo que te correspondía recibir, sino que Él lo sufrió. Él lo sufrió. Y entonces venimos a una total libertad de saber que somos justificados no por nuestras obras, sino por la gracia derramada sobre nosotros a través del sacrificio de Cristo. Ahora, el segundo propósito por el cual Cristo nos redimió de la maldición de la ley es, como dice ahí el versículo 14, por la fe, obviamente en Cristo, recibiésemos la promesa del Espíritu. Pablo da respuesta a la pregunta retórica del versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí dice, por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es por la fe en Cristo que recibimos el Espíritu Santo prometido. Una realidad que ya no cambia. No es que ahora lo recibo y mañana ya no está conmigo.
Dice en Efesios 1, versículos 13 y 14, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Es el sello que el Señor nos pone como hijos suyos, como cristianos, de su propiedad. Y esto significa que perseveraremos en la fe porque Él es quien nos ayuda a perseverar. Él es el quien nos capacita, quien nos corrige, quien nos enseña, quien nos recuerda la obra total suficiente de Cristo a nuestro favor. El fundamento de la justificación es la persona y la obra de Cristo. Su obediencia activa, cumpliendo con toda la ley. Su muerte como pago por nuestros pecados y su resurrección en victoria, asegurándonos la vida eterna. Descansamos en la obra completa realizada por Cristo. ¿Por qué? Porque todo ha sido pagado. Todo ha sido pagado. A veces queremos andar comprando, ¿verdad? Comprando lo que no podemos comprar. La gracia no la podemos comprar. ¿Qué son nuestras propias obras? Sino trapos sucios, trapos de inmundicia, cuando consideramos el pago que Cristo hizo en nuestro lugar. Apesta a Dios cualquier obra con la que queramos presentarnos delante de Dios para ser justificados, para que nos reciba. Apesta. ¿Por qué? Porque algo mucho más precioso, valioso, Él dio. Y quererle presentar una migaja es como es despreciar eso tan valioso que Él dio. Dio a su Hijo. Entonces tengamos mucho cuidado para no dejarnos llevar por un concepto erróneo del Evangelio. La salvación es solo por la fe, solo por gracia y solo en Cristo. No hay nada que le podamos agregar para presentarnos justificados delante de Dios. Eso nos tiene que quedar bien claro. Insisto, si tú crees que mereces el favor de Dios por tu gran espiritualidad, porque te portas muy bien, porque eres mejor que otros, porque dedicas más tiempo a la oración, porque sirves a tu iglesia más que otros, entonces estás descansando en las obras para justificación y no en la gracia. Lo que hacemos debe ser como respuesta en gratitud por lo que Él ya hizo. Ciertamente que las disciplinas espirituales son necesarias para nuestra vida cristiana. No estoy diciendo que no, pero como resultado de saberse perdonado en Cristo y no como medio para lograr una mejor posición delante de Dios. Si hay un sentimiento de superioridad en ti con respecto a otros cristianos, ten cuidado, porque estás diciendo que es por lo que tú haces o has hecho que recibes la bendición, que mereces más de parte de Dios. Los cristianos de las iglesias de Galacia estaban siendo seducidos a pensar que ellos podían aportar algo a su salvación. Pero ante los argumentos bíblicos de Pablo serían muy necios si continuaban admitiendo esa enseñanza. Creer simplemente es renunciar a todo lo que tenemos y tomar todo lo que Cristo tiene para nosotros.
Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, pero sobre todo por estas buenas noticias que tú nos das en Cristo Jesús. Eso que tú anunciaste de antemano a Abraham y que hoy, Señor, viene a ser una realidad en aquellos que por gracia hemos venido a la salvación solo por la fe en Jesucristo. Yo te ruego, Señor, por aquellos que no habiendo comprendido el alcance de la salvación anteriormente, hoy por tu Espíritu Santo tú los estás convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, y los estás llevando, Señor, a que el Evangelio les resplandezca de tal forma que vengan a salvación. Ayúdanos, Señor, a apreciar en toda su extensión cada vez más esa obra preciosa llevada a cabo en la cruz en favor nuestro, y a resistir la tentación de presentarnos delante de ti mediante nuestras propias justicias, con pequeñeces, con migajas, queriendo impresionarte, queriendo ganarnos tu favor, Señor. Tú lo has hecho todo. Ayúdanos a descansar en esa obra perfecta, completa, total, llevada a cabo en Cristo, para gloria de tu nombre, Señor. Amén.